el consumo de heroína, el consumo de bazuco, los enemigos, y empezó la persecución. Ya sentí como, sí, como los demonios caminaban alrededor mío, y tuve muchas experiencias teniendo el pelo largo en una ocasión y tenía unas trenzas, y llegué a la casa, me fumé un bareto de creepy y apenas me acosté sentí que desde la punta del pie por todo mi cuerpo hasta la coronilla de la cabeza, y que me empezaron a caminar garrapatas. Y yo me paré y salí y me senté en un borde y empecé, escuchaba cómo sonaban, que me las reventaba, yo sentía. En toda esa etapa fue lo más triste que ella pudo ver. Ella dijo, mi muchacho se está volviendo loco. Testimonios impactantes. Dios les bendiga, gracias por estar viendo este nuevo video de testimonios impactantes. Y déjame decirte que no importa cuán grande haya sido tu pecado o tu pasado, aún tenemos un Dios que cambia vida y transforma corazones. Este video de hoy lo tiene el hermano Cristian. Hermano Cristian, gracias por estar participando. Que el Señor Jesús te bendiga. Bueno, Dios les bendiga a toda la amable audiencia de este precioso programa, Testimonios Impactantes. Saludamos a cada uno de ustedes, los que van a tener la oportunidad de ser partícipes de este programa. Un saludo especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es un privilegio poder estar aquí en esta hora y poder contar las maravillas que hace Dios en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Amén. Gracias, hermano Cristian, por tomar su tiempo y querer participar. Realmente no hay que callar las cosas que Dios haya hecho en nuestras vidas, porque estos testimonios ayudan a las personas a aumentar su fe y a creer que hay un Dios que hace milagros. Hermano Cristian, cuéntenos para las personas que no lo conocen, quién es el hermano Cristian, cómo empezó su niñez. Bueno, mi nombre es Cristian Mandón, soy del norte de Santander, un pueblo eh, llamado Catatumbo, pueblo pues en sus tiempos un pueblo bastante violento. Mi niñez no fue la niñez que pues uno anhela como persona haber tenido, porque fue una niñez que marcó la vida para cometer los errores que se cometieron después de la adolescencia y la madurez. Por la gracia del Señor, contamos nosotros con una madre cristiana que con mucho amor y con mucho esfuerzo intentó inculcarnos las cosas de Dios, llevarnos por el buen camino. Pero por otro lado, había un padre en estado de alcoholismo, un padre no muy consciente eh, de dar un buen ejemplo a su familia, a sus hijos. Desde pequeño, pues, conocedores de la palabra, por mi madre que siempre, pues, nos estuvo ahí pendiente de nosotros, quiso llevarnos a los cultos, a las escuelas dominicales, pero por otro lado nos encontramos con un padre en estado de alicoramiento que llegaba a violentar en contra de nosotros. En ese estado, ya después de 2, 3 días de estar de pronto en la cantina, quería llegar a tener autoridad sobre nosotros, pero no de la mejor manera. Entonces ahí tuvimos que experimentar los maltratos verbales, psicológicos y aún corporales. También tuvimos que ver muchas veces que llegaba a maltratar a mi mamá, y pues algo que marcó, que aún no se me ha borrado de mi mente, es un día que pues él llegó en ese estado y la golpeó con el cable de una grabadora, le golpeó la espalda y su espalda quedó
maltratada, su espalda quedó marcada con cicatrices. Entonces, todas estas vivencias hicieron parte de ese mal camino, de ese mal proceder que más adelante eh, tuve. En ese, en ese estado en esas vivencias que experimenté, se llenó mi corazón de vacíos, de rencor, de amargura. Me volví muy violento también. Entonces, en esa etapa como que busca uno un lugar donde sentirse bien. Ya el hogar no era ese lugar donde nosotros podíamos sentirnos bien porque había maltrato, había violencia, habían peleas. No era el deseo de nosotros estar en casa. Alrededor de los 13, 14 años, empecé como a experimentar con amigos que la rumba, el baile, el cigarrillo, el licor, y poco a poco se fue como abriendo esa puerta para entrar a ese mundo en que es muy fácil entrar, pero que para salir de ello se requiere de una disposición y de que Dios obre realmente en la vida de cada uno de nosotros. La drogadicción es un mundo donde muchos han entrado y no todos han salido. Entonces, a esa corta edad, a raíz de mi niñez, de esa niñez no muy bien llevada por parte de un padre violento, por parte de un padre que violentaba a mi madre, el corazón se llenó de vacíos, autoestima baja, al pensar que realmente no servíamos para nada, como él muchas veces lo decía, al no tener un buen consejo de parte de él, porque ese consejo es necesario en los hogares de parte de los padres, de parte de ese vínculo familiar. Entonces, a muy temprana edad, inicié el consumo de la droga. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos empezado fumando marihuana. Es como la primera droga que nosotros probamos, alucinógena. Y bueno, ya uno de mis hermanos, mi hermano mayor, también tuvo que vivir la misma situación. Ya mi hermano sí consumía cocaína, tomaba trago, fiestas y todo, pero su vida fue diferente a la mía. Él fue trabajador, pero mi vida, después de que inicié ese consumo de marihuana, se abrió como esa puerta que lo va llevando poco a poco a uno, o sea, como subir de nivel, por así decirlo, en esta hora. Entonces sí, mi niñez, mi vida fue así un poco dura, un poco triste, con vacíos, con raíces de amargura, con autoestima baja, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer con mi vida. Entonces, en el paso de esos tiempos, lo que le ofrece de pronto el mundo a la juventud es ese camino fácil de la fiesta, de la rumba, del trago, de las drogas, sin saber nosotros en lo que a lo que nosotros en lo que nosotros nos estamos metiendo, porque es muy fácil fumarse uno un tabaco de marihuana, pasar la traba y no saber qué puede suceder más adelante. Entonces sí, mi niñez marcó de una manera extraordinaria mi vida. Bueno, cuéntanos, hermano Cristian, después de que ingresó en la droga, ¿qué pasó? ¿Cómo fue su adolescencia y su vida de adulto? Bueno, después de que inicié el consumo de marihuana con unos amigos en la casa de ellos, empecé fumándome un tabaco de marihuana y pues me pareció chévere como el momento, estar rodeado con ellos. Pasa uno como digamos un momento bien bacano, como dice uno en la calle, ¿sí? Y de ahí poco a poco pues me fui involucrando en lo que fueron las barras bravas del fútbol colombiano.
Ya después de las barras bravas, empecé una vida de delincuencial, de hurtos, venta de drogas, y se fue desarrollando como esos vacíos, como ese rencor que había en mi corazón, se fue desarrollando en contra de la sociedad, ¿sí? En contra de aquellas personas que no tenían nada que ver con lo que me había sucedido a mí, ¿sí? Pero como en mi corazón había ese rencor, esa amargura, ese odio, entonces empecé esa vida de las barras bravas del fútbol colombiano en la ciudad de Cúcuta, a mediados del año 2004, 2005, 2006, hasta el 2015 aproximadamente. Tuve en ese mundo de las barras, de la drogadicción. Ya después de la marihuana empecé a consumir coca, empecé a consumir pegante, boxer. Ya entraron las otras tipos de droga a mi vida, como son las pepas, las ribotril, cosas que a un inicio yo no pensaba que Cristian, ese niño, iba a llegar hasta donde llegué. Consumo de drogas desmedido. Empezamos nosotros a viajar, a ver al equipo, el Cúcuta Deportivo, un equipo pues que ahorita no hace parte de la primera división del fútbol colombiano, sino que está en la B. Pero en ese tiempo hubo un auge porque en el 2003 aproximadamente inicia lo que fue la Barra del Indio, Atalaya. En el 2004, ya en el 2006 agarró un auge porque el equipo ascendió a la primera división. Y del 2006 en adelante empezamos un grupo de muchachos a viajar de un lado al otro, alentar al equipo. Ahí estamos viendo. Yo soy el muchacho de cabello largo. Ese es uno de mis compañeros, le decíamos el Juvenal. Él, pues tristemente, hace aproximadamente 2 años le quitaron la vida. Y ahí vemos el tatuaje en la barriga que representa, eso es un indio con unas banderas roja y negra. La parte superior dice la banda del indio y en la parte inferior dice aguante zapatero. Ese aguante zapatero es un trapo que representa el parche, o sea, el parche son los 40, los 50 que hacen un combo. Entonces ese parche era los que salíamos a viajar guerreados. El aguante zapatero era los que viajábamos en mula, recorríamos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, hasta llegar al estadio donde jugaba el equipo. Pero en el transcurso de todos estos viajes, en el transcurso de esta vida, se fue ampliando como el deseo de la calle, de pelear, de no dejarme de nadie, de llegar a la distancia, de no tener valor por mi vida, porque yo era un muchacho que no me importaba si me enfrentaba a 3 o 4 eh, para que no me quitaran la camiseta o para que no me quitaran la bandera, que era por lo que nosotros, o las barras, con lo que se identifica, ¿cierto? Entonces, fue como el enemigo, el diablo se aprovechó de estas cosas, y sabemos que Dios da dones y ministerios a los que le sirven. Así también el enemigo también le da como esa astucia, como esa habilidad a aquellos que están también en sus manos a un inicio. Y sí, yo para pelear pues me gané el respeto con diferentes barras, peleé contra ellas, me robé 2 trapos, como lo vimos en la foto anterior. Ahí salen 2 trapos, no sé si la hermana pueda mostrar nuevamente la foto y les explico. Ese es un trapo, dice Punto Fijo, Robledo es Verdolaga. Atrás está la bandera de Atalaya, que es la ciudadela donde todos nosotros vivíamos. Y por el robo de esas banderas,
uno ganaba respeto dentro de la misma barra. Entre más banderas robara uno, más respeto tenía dentro de la misma barra. Entonces yo con el tiempo ya no era solamente el líder del aguante zapatero, sino que en mis manos también tenía el trapo de atalaya de la ciudadela. O sea que toda la ciudadela estaba en manos mías, todos los muchachos había ganado respeto en los diferentes parches, porque después de esta me robé otra del Bucaramanga, esa sí no aparece en las fotos. Entonces todo esto me hacía sentir bien, o sea, yo decía, no, este es el sitio donde yo debo estar, aquí me respetan, aquí si yo no tengo droga me dan, aquí tengo mujeres, aquí tengo cariño, respeto, aquí me admiran por lo que hago, aquí no me están diciendo que yo no sirvo para nada, sino que los demás me tienen respeto. Entonces me sentía bien, me sentía en el lugar de confort, estaba bien con lo que estaba haciendo. En las peleas tenía una puntería tremenda. En varias peleas, pues los muchachos veían que yo era el equivalente peleando y varias veces con piedra me enfrenté a muchachos de las otras barras que tenían machetes en sus manos. Entonces los muchachos veían que cómo yo desarmaba a los otros con una piedra que les tiraba, les daban la mano y caían los machetes al piso. Entonces fui como agarrando más respeto en la barra. Ya después me dejé crecer el pelo, me hice los tatuajes y era como un capo dentro de la barra, era el capo del aguante zapatero, el capo de atalaya, por así decirlo. Entonces yo me sentía bien, tenía poder, entre comillas, tenía poder porque el que llegaba esto nuevo, los que ya estaban, todos estos muchachos, el que aparece con lentes ya está también, lamentablemente le quitaron la vida. Y todos estos muchachos hacían parte de ese combo. Y éramos muchos ya en carretera. Hacíamos viajes hasta de 150, 200 muchachos que íbamos todos consumiendo drogas, enfrentándonos a las demás barras. Entonces, toda esa adrenalina nos hacía sentir bien. O sea, aquí estamos bien. A mí me decían Kika, la mechuda. Todo eso fue haciendo parte como llenando esos vacíos que tenía en mi corazón. Pero lo más triste era cuando estaba solo. Ese momento donde ya no estaban los 150, donde ya no había nadie, sino que estaba yo solo con mi realidad, donde llegaba a mi cuarto, muchas veces en estado de endrogado y volvía a sentir esos vacíos y pensaba qué estoy haciendo con mi vida. Y venían los recuerdos de la niñez, lo que hacía mi padre y lo que aún seguía haciendo, porque fue algo difícil. La drogadicción, las barras, fue como ese refugio de ese muchacho que muchos veían contento, muchos veían alegres en la calle y viajando de un lugar a otro, pero nadie conocía la realidad, los vacíos que habían en el corazón de él. Y así fue pasando el tiempo, recibí también heridas en mi cuerpo, en mi mano, en estos 3 dedos, tengo un machetazo en la espalda, en la cabeza, en los mismos enfrentamientos con las otras barras, llegaron las puñaladas, los machetazos, pero estas cosas hacían que por así decirlo, el liderazgo tomara más fuerza, más poder entre la barra, sí, el respeto como uno quería, por así decirlo. Pero después de un tiempo, 2014, hicimos un viaje a Brasil, al Mundial. Un muchacho que le decíamos La Minga y mi persona salimos. Pero en el transcurso de este tiempo, de todas las drogas que habíamos consumido, una vez bajando el alto de la línea, no había más drogas y lo que vendían en ese lugar era el bazuco.
a 1.000 pesos una bicha de bazuco que servían para 3 pipazos. Entonces con un amigo que le decíamos Chichón, empezamos a consumir bazuco, pero nosotros dentro de nosotros sabíamos que el bazuco lo podría llevar a uno a la calle, a la indigencia. Y yo le decía a Chichón, Chichón, vamos a fumar bazuco nada más cuando estemos viajando. En la ciudad no podemos fumar nosotros bazuco porque la barra no permitía que se fumara el bazuco, porque no hacía parte de la barra. Después empezamos a consumir de una manera, ya después empezamos a consumir en nuestra ciudad, entró lo que fue el bazuco y la heroína. Empezamos a consumir bazuco, a consumir heroína, a consumir bazuco, a consumir heroína, a tal punto terminamos como indigentes en las calles de Cúcuta. Chichón pues era como el socio ahí, el pulmón, como decíamos nosotros en la calle. Él empezó a vender bazuco, se metió por allá en problemas con una gente y yo empecé a andar solo, empecé a consumir bazuco, ya dejé de viajar, dejé de ir al estadio, o sea que ya el problema que yo tenía se había hecho más grande a través del tiempo, buscando llenar los vacíos, pero los vacíos que habían en mi corazón se hacían más grandes porque vinieron los problemas, vinieron tantas cosas, ya después de ser nosotros los que teníamos las armas, los que teníamos la droga para vender, después de nosotros tener el poder en nuestras manos, como se dice en las calles, terminamos siendo indigentes, buscando en las basuras, buscando qué comer. Ya la gente nos agolpeaba. Tuve encuentros con la muerte en varias ocasiones, que en esos encuentros con la muerte yo lo que decía era, Señor, dame otra oportunidad. Si tú me das otra oportunidad, yo te prometo que yo cambio y te sirvo. Eran mis palabras, lo que yo le decía al Señor en mi estado. Lo último que me sucedió fue unos celadores del barrio me iban a matar y yo no sé cómo me les escapé. Eran 2 motos, una atrás, otra al frente. Salté por encima de ellos y me tiré hacia un barranco, un rumbón. Por allá caí, me metí a una casa, la casa estaba sola. Ya me resguardé un tiempo, como 2 horas, pero en el transcurso de esas 2 horas yo empecé a orar. El conocimiento que había quedado en mí desde niño, yo le decía, Señor, no me deje morir aquí en este estado. Señor, por favor, dame la oportunidad. Y el Señor me dio la oportunidad. Pero después de eso seguí consumiendo droga, porque en ese estado uno quiere salir de él. Pero si Dios no obra, nadie puede salir de ahí. Después de ese momento, ya no podía estar en mi barrio. En Cúcuta, yo creo que en cada ciudad hay un lugar donde el drogadicto que llegue ya es indigente y ya es difícil salir de ese lugar. Digamos el Bronx en Bogotá, en Cúcuta se llama el Canal Bogotá. Es un túnel grandísimo debajo de la ciudad. Atraviesa todo el centro de Cúcuta y llega hasta arriba, hasta Belén. Ese es el Canal Bogotá, baja hasta el centro, Parque Lineal. Ya el que llega allí ya llega en estado de indigencia. Un lugar donde muchos entran y muy pocos salen. A ese lugar llegué yo a consumir droga, a consumir bazuco, a consumir heroína. Ya me daba miedo robar, ya me daba miedo agarrar un arma y agarrar a alguien de quieto y quitarle las cosas. No, ya me daba miedo, ya sentía temor. Me volví, como dicen en la calle, un chirrete, un cascarero, el que espera que todos se duerman, el que se roba una caneca, el que abre la basura, el que espera que de pronto dejen un pantalón o una camisa en las cuerdas de su casa en el porche, para así poder vender 2.000, 3.000, para poder conseguir una papeleta de bazuco. Y fue así que el transcurrir del tiempo, y Dios permitió estas cosas. ¿Para qué las permitió? Para que
para que yo pudiera sentar cabeza y poder dar ese grito de auxilio. Porque si el Señor no hubiera permitido que me hubieran acorralado como me acorralaron, si yo hubiese seguido con el poder, vendiendo droga, la historia pudo haber sido diferente. Pero Dios en su sabiduría permitió que estas cosas sucedieran para que yo pudiera tener un encuentro personal con Él. Y fue así que se desarrolló mi juventud. Estuve muchas veces al borde de la muerte, internado en un hospital. Después de el viaje a Brasil lo hicimos, ¿por qué? Porque nos iban a matar a mí y al muchacho con el que yo estaba. Y yo le dije, Minga, vámonos para Brasil, viajemos y miramos qué hacemos por allá en el camino. Y sí, salimos de Cúcuta y en el primer pueblo hicimos el primer robo, el primer hurto. Nos robamos unos teléfonos, una ropa y nos fuimos. Y de ahí para arriba el viaje, no consumimos droga, íbamos tomando cerveza, porque la meta de nosotros era cambiar, que queríamos cambiar, que una cosa, que la otra. Era el pensamiento de nosotros, porque dentro de sí ya estábamos cansados de lo que estábamos viviendo, el menosprecio de la gente, aún de la misma familia. Porque el único amor que permanece después del de Dios es el amor de madre. No, nadie tiene la capacidad de pronto de llegar más allá donde puede llegar el amor de madre, que es la única que queda ahí con nosotros después de Dios. Entonces ya viene el menosprecio por parte de la familia. Mis hermanos menores ya estaban cansados. Después nosotros nos enteramos que ellos querían matarnos a nosotros. Ellos no consumían droga, nosotros sí. Empecé a robar en la casa, me llevé el televisor, los teléfonos, la ropa de ellos. O sea, todo esto se convirtió en un desastre. El enemigo estaba haciendo un plan para no solamente acabar con mi vida, sino también con la vida de mis hermanos. Mi casa era un caos, era un desorden total, pero el Señor Jesucristo tiene el poder de transformar la vida del hombre, la vida del ser humano, tiene el poder de transformar los hogares. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, mi querido amigo, mi querida hermana, hermano que tiene la oportunidad de escuchar este testimonio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siga en pie de lucha. Hay muchas madres, hay muchos padres de familia que están luchando con este flagelo con sus hijos. Y muchos piensan de pronto abandonar, dejar de orar, entregárselos a Dios. No, pero en esta tarde, en el nombre de Jesucristo el Señor, sigan orando, sigan confiando en Dios, porque nuestro Dios tiene el poder de transformar. Gloria al nombre de Jesús. Tiene el poder de obrar en su hogar de una manera poderosa. Gloria al nombre de Jesús. Y así transcurrió mi vida en la drogadicción. Muchas aventuras, muchas cosas pude vivir, experimentar drogas, mujeres, licor, dinero, armas, todo lo que el mundo puede ofrecer hoy en día. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, tuve ese encuentro especial, ese encuentro personal con Jesucristo. El día que menos lo esperaba, gloria al nombre de Jesús. Después de este viaje a Brasil 2014, llegamos nuevamente a la ciudad de Cúcuta y empieza otra vez el consumo de heroína, el consumo de bazuco, el consumo, y ya los enemigos, y empezó la persecución. Empecé a ver los demonios que me hablaban al oído, quítate la vida. Experimenté muchas cosas en el transcurso de estos aproximadamente 10, 12 años de drogadicción. Ya sentí como los demonios caminaban alrededor mío,
y tuve muchas experiencias teniendo el pelo largo. En una ocasión llegué después de un partido y tenía unas trenzas y tenía 3 días de estar consumiendo cocaína y trago, y llegué a la casa, me fumé un bareto de creepy y me acosté. Y apenas me acosté sentí que desde la punta del pie, por todo mi cuerpo hasta la coronilla de la cabeza, que me empezaron a caminar garrapatas. Y yo me paré y salí y me senté en un borde y empecé, y me tocaba. Sentía las garrapatas, hermanos, hermanas, sentía la garrapata, esa garrapata grande. Escuchaba cómo sonaban, que me las reventaba. Yo sentía. Empecé a desarmarme las trenzas yo mismo y empecé a hacerme así. Yo veía que las garrapatas estaban en el piso. Después de media hora de este episodio, entré al baño. Cuando salí, mi mamá estaba en la puerta. Y yo creo que en toda esa etapa fue lo más triste que ella pudo ver. Ella dijo: mi muchacho se está volviendo loco. Y me dio, en medio de todo, a mí me dio tristeza ver a mi madre. No soportó el verme así. Se entró y como a la media hora volvió y salió. Me tocó nuevamente la puerta de la habitación. Yo estaba todavía como con ese trance que me estaba pasando. Entonces yo le dije: mamita, si mañana lo que yo me despierte, yo veo que esto es mentira, yo cambio. Le dije: yo cambio, me mando a cortar el pelo y me interno. Sí, al otro día me cortaron el pelo. No tenía nada, hermana, no había nada en mi cabeza, no había nada en mi cabeza. Todo fue de tanta droga, no sé, tal vez Dios mostrándome el pecado que había en mí, tantas cosas. Y sí, me interné, duré un mes internado, volví otra vez, me salí, llegué al estadio nuevamente, empecé a consumir coca. Al otro día, en la mañana, me fui a la orilla de un río a consumir coca. Entonces ya sentí que unos animales se me habían metido dentro del cuerpo, que por la pantaloneta también se me estaban metiendo las lagartijas, y entonces la gente me miraba tocándome, haciéndome así, el desespero. Entonces ahí también me sucedió algo, que fue que yo empecé a ver cómo llegaban buses de las otras barras y que me estaban buscando, y que llegaban buses y que tocaban los bombos, y que llegaban buses de un lado, que llegaban buses del otro. Yo me coloqué los zapatos en el cuello, me tiré al río, así en esa condición. Salí por allá detrás de un patio, me metí en una casa, me encerré en el baño, la gente me perseguía, yo con eso en mi cabeza. Después salí, la policía me sacó de esa casa, me dieron duro, después me subió a una buseta, no tenía plata para pagar, y fueron tantas cosas las que sucedieron hasta el día que estaba en el canal Bogotá consumiendo droga. Se acabó la droga, tenía mucha sed, mucha sed. Y el canal es por donde bajan las aguas negras. Y tuve la intención de tomar de esa agua. Y cuando hago como el intento de tomar esa agua, escuché como esa voz que de esa anciana que me predicaba la palabra: Cristian, Dios tiene propósitos contigo. Cristian, Dios tiene propósitos contigo. Entonces yo me detuve por un momento y dije dentro de mí: bueno, vamos a ver si es verdad que Dios tiene propósitos conmigo. Salí de ese lugar, caminé durante 40 minutos para llegar a la casa. Caminé mucho tiempo, llegué a la casa, pedí ayuda y llegué a la iglesia del Señor. El Señor me transformó de una manera poderosa, porque lo que hace el Señor es especial. Lo que hace Dios con el hombre es especial. Mis dientes estaban por caerse. Dios, el día que llegué a la iglesia, fue un domingo, 22 de noviembre del 2015, culto evangelístico de la tarde. Estaba predicando el hermano Marcos López. Ese día, en medio de la predicación, agaché mi rostro y le dije: bueno, Señor, si es verdad que usted tiene un propósito conmigo, haga algo hoy, porque usted sabe que yo tengo ganas de seguir soplando. Así le hablé al Señor, claro, como uno tiene que hablarle. Incliné mi rostro y yo dije: voy a pasar al altar, Señor. Voy a pasar al altar
Y si es verdad que usted tiene un propósito conmigo, haga algo hoy. Pasé al altar, me arrodillé y fue más la demora en arrodillarme que el Señor levantarme, hablando en nuevas lenguas, danzando en el Espíritu. Los hermanos decían, el hermano Cristian está recibiendo el poder del Espíritu Santo. La iglesia se contentó porque el pastor de ahí de la iglesia muchas veces me fue a la casa a evangelizarme, me encontraba en la calle, me daba comida. Para mí fue algo especial lo que sucedió ese día, ese 22 de noviembre, fue algo poderoso lo que sucedió en mi vida, porque sentí que ese día fui sellado con el poder del Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en nuevas lenguas. Sentí como las cadenas que habían en mi vida empezaron a romperse. Sentí como los demonios que tenían apoderada mi vida empezaron a salirse. Oh, Shakira Basanti Vivabasaya. Empecé a vivir algo especial, algo sobrenatural en mí. Duré un tiempo hablando en lengua, danzando. Estaba contento, estaba gozoso. Yo dije, no, de aquí, de este lugar no me iré nunca, porque probé algo más especial que la droga, probé algo más especial que el bazuco, probé algo más especial que la heroína. Fue el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, gloria al nombre de Jesús. Y desde ese momento empezó una nueva historia en Cristian Mandón. Desde ese momento se escribe una nueva historia en la vida de aquel muchacho indigente, en la vida de aquel muchacho drogadicto, gloria al nombre de Jesús. Yo no sé si la hermana pueda mostrar las fotos. Hay una foto del antes y el después. Ahí miramos esta foto, la que está de primero. Ahí estaba en el Estadio General Santander, arriba estaba en el Estadio La Independencia de Pasto. Eso fue en una convención en Cúcuta, norte de Santander. Allí el Señor me permitió servir en esa convención y me tomaron esa foto y yo hice ese collage para mostrarle al mundo lo que Dios puede hacer con el hombre. En una foto estoy delgado, con mi cabello largo, sin camisa, tatuado. En esos momentos estaba drogado, estaba consumiendo cocaína. En la otra imagen vemos un hombre totalmente diferente, vestido con saco, con corbata. Ya no estaba lleno de cocaína, sino lleno del poder del Espíritu Santo. En el otro lugar también vemos la misma imagen de ese muchacho con cabello largo, con su tatuaje delgado. O sea, es una imagen extraordinaria. En el otro lugar ya vemos al hermano Cristian Mandón, líder de jóvenes en la iglesia donde se congregaba, gloria al nombre de Jesús. Porque muchos dicen, la ciencia dice, los psicólogos se atreven a decir que el que es drogadicto muere drogadicto. Oh, pero el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra dice algo totalmente diferente, que lo que es imposible para el mundo, para Dios es posible, porque dice la palabra, porque nada hay imposible para Dios. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo que el sentir de la hermana de hacer este programa es un sentir de parte de Dios. Para que la gente se siga enterando de lo que Dios está haciendo en la vida del drogadicto, en la vida del delincuente, cómo Dios transforma, cómo Dios obra en la vida del ser humano. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, esta fotografía desde muy temprano pues comentaba que había iniciado el consumo de drogas. Después de un año de estar ya en la iglesia, recuperado, siempre en el transcurso de la recuperación, porque pues queda uno con tics, con mañas. Yo inhalaba cocaína solamente por este lado de la nariz, por un orificio nada más.
Entonces eso ha traído ciertos problemas en este transcurso de tiempo. Muchas cosas, la retentiva para memorizar y eso siempre se me dificulta un poco y al principio pues fue más fuerte. Al principio pues de la recuperación fue como un episodio como de la casa a la iglesia, al culto, mientras tenía como esa fuerza de resocializarme nuevamente, como de entrar nuevamente a lo que es la sociedad. Después de ese tiempo empecé pues por la gracia del Señor a estudiar nuevamente, terminé bachillerato y estuve también estudiando en el Instituto Bíblico Pentecostal por la gracia del Señor. Y bueno, Dios no nos da poquito a nosotros. Ahí en esa fotografía estoy con mi amada esposa, una mujer muy hermosa por la gracia del Señor, una mujer echada para adelante. Y hermanos, pues quién iba a pensar, esta muchacha pues desde sus 12 años se guardó para Dios. Desde sus 12 años conoció a Dios, fue llena con el poder del Espíritu Santo a la misma edad que yo empecé a consumir droga. Y ver lo que Dios hace, cómo Dios empalma todas las cosas. Y bueno, me entregó esa mujer como esposa, esa mujer que se había guardado para él. Incluso pues una hermana de la iglesia de ella le decía a ella le decía, hermana Cení, uno no sabe si Dios trae un loco de la calle, lo transforma, lo viste bien y se lo regala a usted como esposa. Mi esposa es de la costa y mi esposa es que le decía, ira, ¿qué va a pasar eso? Es algo muy especial, mis queridos hermanos, poder contar testimonio. Bueno, y ese fue una experiencia especial. Acá en lo que es la área de La Guajira se hacen los retiros espirituales. Y esos retiros espirituales, pues uno siempre los ve por televisión, por grabaciones y eso, estando uno, porque nosotros tenemos un año de estar aquí en La Guajira. Y bueno, nunca se me pasó por mi mente y ahí estoy predicando la palabra en un retiro en La Guajira. Eso fue el año pasado. Dios me dio la oportunidad de predicar su palabra en un retiro espiritual. Ese anhelo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, lo que yo veía lejos, Dios lo hizo posible. Lo hizo posible como con mi esposa. Ahora pues ya somos servidores, nos entregaron una zona acá en La Guajira para predicar la palabra. Dios me ha dado la oportunidad de salir ya por varias ciudades y algunos pueblos a predicar y a contar el testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Tenemos Dios, tenemos un Dios que cambia, que transforma, un Dios que llama y capacita. Tenemos un Dios que llama a uno de las tinieblas a su luz admirable. Cuando estoy predicando lo digo, el Señor nos sacó del reino de la muerte, hizo un traslado y nos llevó al reino de la vida. Gloria al nombre de Jesús. Y así como anteriormente el enemigo me había dado capacidades para hacer lo malo, hoy en día estoy viendo cómo Dios me ha ido capacitando para su servicio. Y ese es mi testimonio. Hermoso testimonio e impactante testimonio. Realmente el mundo desecha a los drogadictos, a las pandillas, pero Dios lo llamó a usted porque tenía un propósito. De lo vil y menospreciado, ahora usted es una nueva criatura y excelente de la manera que usted le está sirviendo en La Guajira y por medio de su testimonio, hermano Cristian, yo sé que usted va a ganar a muchos, porque es una obra perfecta que Dios hizo en su vida. Y este testimonio es para glorificar el nombre del Señor Jesús. Gracias, hermano Cristian, por compartir este video y nos vemos la próxima semana con otro video impactante. El Señor Jesús les bendiga. Dios me les bendiga a toda la amable audiencia de este precioso programa. Que el Señor Jesucristo les bendiga en gran manera y espero que
este testimonio sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Dios me les bendiga.